RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Muy buenos días, queridos oyentes, de Aquí se habla libertad. Ya iba a decir lunes, pero no, hoy es miércoles 13 de febrero. Ayer fue el Día de la Juventud, pues en todas las ciudades hubo marchas a favor de la ayuda humanitaria. Y bueno, fue un día muy interesante, hubo reuniones de jóvenes en todas partes hablando sobre la importancia de la libertad, como aquí en este programa que hablamos de libertad. Ya saben que en la dirección general de la estación está Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Sarcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles César Arteaga y como siempre con ustedes Víctor Maldonado y Rocío Guijarro. Víctor, hoy tenemos un programa interesantísimo de un libro que acaban de publicar dos venezolanos estudiosos, académicos, muy vinculados a nosotros, amigos de la libertad y amigos de Se Dice, como son Eugenio Guerrero y Luis Alfonso Herrera Orellana, que ya vamos a entrar en contacto con ellos. Pero para las preguntas de ustedes, queridos oyentes y querida audiencia que se conecta por Periscope RCR 750, por rcr.tv, el teléfono 0212-482-9750 y por el DILO 3456, que tiene un costo de $1 más básico masiva, por si quieren pues interactuar con nuestros invitados del día de hoy, Víctor. Bueno, sí, buenos días, Rocío. Efectivamente, el país está avanzando irremisiblemente hacia un proceso, un momento culminante. Ayer el presidente Guaidó anunció que la ayuda humanitaria iba a llegar o iba a estar lista para empezar a ser distribuida el 23. Y hay como un gran ánimo colectivo para que así sea, porque eso, digamos que esa jugada tiene como que dos filos. En primer lugar, por supuesto, la inmensa solidaridad que los venezolanos todos tienen con los grupos más vulnerables de este país, que efectivamente, lo hemos dicho aquí millones de veces, están urgidos por la proteína para el niño, la medicina para el viejito, en fin, todo eso que nosotros ya sabemos. Medicina de emergencia, ¿no? Pero en segundo lugar, porque es una inmensa contradicción y desafío contra el régimen, porque el régimen dice que aquí no hay emergencia humanitaria ni necesidad, por supuesto, de recibir nada, y digamos que unos y otros han colocado todos los huevos en esa canasta y bueno, a alguno de ellos se le va a romper, la verdad, a alguno de ellos se le va a romper. Así Yo es. espero, en todo caso, que todo esto transcurra a favor de los venezolanos, de la libertad. Las necesidades que se tienen en el país, como tú bien decías, de los más vulnerables, pues los niños. Que ahora, el espero poder, digamos, conectarnos en algún momento con Luis Alfonso Herrera Orellana y Eugenio Guerrero, porque a mí me parece... ¿Ah? Ya está Eugenio. Sí. Bueno, vamos a comenzar con por Eugenio Guerrero, comunicador social, egresado de la Universidad Católica Santa Rosa, investigador de economía política e historia de las ideas en Se Dice, me suena Se Dice, Libertad y en el Centro de Economía Política Juan de Mariana. Bienvenido, Eugenio, ¿cómo estás? Bienvenido, Eugenio. Eugenio y Luis Alfonso son... Ah, ya está Alfonso también. Son los autores de un interesante libro que ya está llegando a las librerías
alcaldías del país, que se llama La cultura política del fracaso. Ahí ellos hacen todo un compendio, muy buena edición de Editorial Galipán, de todo lo que ha sido esta cultura del fracaso en nuestro país desde que se inició el proceso democrático en 1948-49. Entonces, bienvenidos Eugenio y Luis Alfonso a RCR 750. Esta es su casa, aquí se habla libertad. Y quería empezar con una pregunta para ambos, o para Eugenio, para Luis Alfonso. ¿Cuáles son los elementos y fenómenos de nuestra cultura política que ustedes encontraron que llevaron a la ciudadanía y a la República al fracaso? Bueno, primero que nada, quería agradecer, saludarlos, enviarles un fuerte abrazo a ambos. Para mí es un gran placer estar por acá compartiendo, bueno, todos nosotros, incluso con Luis, como parte de una gran familia liberal que somos, lo que serían los frutos, ¿no?, que está rindiendo el tema del libro, ¿no? Y con respecto a la pregunta, bueno, que es una pregunta bastante profunda respecto al libro, nosotros encontramos diversos elementos en esta investigación que inicia para tratar de explicar a las personas, no con sentido de echar la culpa a algo, sino tratar de sentar cuáles son las responsabilidades políticas, colectivas e individuales que tienen lo precedente a lo que sería el periodo del chavismo, a lo que serían los 40 años de la República Civil. Y si bien nosotros iniciamos la investigación allí, tuvimos que irnos mucho más para atrás, porque lo que comprendimos es que este proceso no solamente se inicia con respecto a los hábitos culturales políticos tradicionalmente de las personas que detentan el poder, sino que inicia mucho más atrás, y ellos son también una consecuencia, pero también un efecto multiplicador de esos hábitos colectivos y culturales en lo político. Y entre ellos está, por ejemplo, aquella pretensión constructivista, que no se da muy bien el Nobel de Economía de Friedrich von Hayek, que pretende, es una especie de pretensión de que como el ser humano genera las instituciones artificialmente por designio de su razón, entonces él puede modificarla a discreción, ¿no? Lo cual es un enorme error, porque ignora cuáles son las virtudes espontáneas de la interacción de los individuos en la sociedad. Entonces, esa pretensión de querer moldear a la sociedad con respecto a unas preconcepciones, ya sean doctrinarias o ideológicas, es uno de los elementos centrales que incluso explica el centralismo y la figura estatista. Fíjense, por ejemplo, que desde 1830 hasta 1958, en 128 años de historia, solamente en 10 estuvo la presidencia en manos de civiles. Y esto explica muchísimo cómo la pretensión militar y militarista del control político, y con el elemento caudillista que caracteriza mucho el fenómeno político venezolano y la fisionomía del poder político, junto a la planificación y luego las corrientes socialistas y socialdemócratas que adquieren los políticos ya desde la tercera década del siglo XX hasta nuestros días, son factores determinantes, los cuales explican de manera bastante profunda cuál es el estado de cosas de hoy, cómo empezó siendo un anhelo, luego un proyecto, y después el paroxismo de lo que sería cómo se acentúan estos elementos de la cultura política en los políticos y en la ciudadanía que acepta de manera crítica estos comportamientos. Bueno, Luis Alfonso, gracias, Eugenio. Yo quisiera preguntarle a Luis Alfonso, efectivamente, conversaba yo en off con Rocío, que parte, digamos, de la tragedia del venezolano es la forma como endiosa rápidamente a sus líderes. No puede ver un líder porque inmediatamente cae intoxicado o infestado por el síndrome de la gata loca. Y es que, digamos, le entrega con un amor así infinito, le endosa toda la confianza, y este líder entonces se convierte de suyo en el hombre fuerte, en el caudillo, en una persona a la que no se puede contradecir, porque sus propias montoneras lo protegen. ¿No te parece a ti que parte de nuestro fracaso es precisamente cómo endiosamos a todo aquel que tiene nuestro mandato para dirigir los destinos del país? Víctor, Rocío, bueno, como siempre, un gran gusto estar en el programa, un honor como siempre, también compartirlo en esta oportunidad con Eugenio. Gracias por la invitación y la ventana para poder hablar de este libro, La cultura política del fracaso. Y en efecto, en línea con lo que venía explicando Eugenio en su intervención y tu pregunta, Víctor,
Nosotros, la motivación para hacer este libro, ¿verdad? Tiene que ver mucho con dejar constancia, con compilar y reunir pruebas de a partir de qué fenómenos, de qué experiencias, de qué creencias, ideas, mitos, ¿verdad? Y periodos de la historia pudo ser posible algo como el chavismo. Es decir, un poco salir al paso de que el chavismo es algo así como un error histórico o una situación algo inexplicable dentro de lo que es el proceso histórico de Venezuela, y que simplemente a partir de la malignidad, de la criminalidad de un grupo relativamente pequeño de personas se puede explicar. El libro, digamos, apunta a la cultura porque combina del periodo anterior a la República Democrática Civil, ¿verdad? Una cantidad de factores trabajados fundamentalmente por Eugenio en torno justamente a lo que apunta tu pregunta, Víctor. El personalismo, el caudillismo, el paternalismo, esa necesidad, digamos, que se puede explicar históricamente, pero que no puede acompañarnos permanentemente como nación, de ser protegidos por un líder redentor, ¿verdad? Por una figura fuerte, que imponga orden, que de alguna manera dé sentido a las vidas de las personas, que distribuya, que diga qué es lo que cada quien tenga que hacer. Esa cultura que en definitiva se asienta en lo que es el militarismo, y un militarismo muy particular de corte pretoriano, que asume que tiene un derecho histórico a dirigir el país, ¿verdad? Se combina luego entonces en el periodo democrático con este fenómeno que se profundiza, digamos, con otras características al que apuntaba Eugenio, ese constructivismo, esa creencia en que se puede diseñar desde la razón, digamos, cómo son los fenómenos sociales y manipular la conducta de las personas, con el estatismo, con la corrupción, con el mercantilismo, con esas ideas colectivistas del socialismo, ¿verdad? Y específicamente de la socialdemocracia venezolana, con sus aliados, digamos, más de izquierda, y también con el socialcristianismo, que nunca contemplaron dentro de su proyecto de país a la libertad individual, al mercado, a la competencia, a la autonomía de las personas, a las capacidades para generar riqueza y asumir su propio destino, sino siempre esta idea que viene de antes del periodo democrático, de que tiene que haber ese conductor porque la gente por sí misma no puede digamos, superar, digamos, dificultades en la vida, no solamente de orden económico, material, sino también de orden moral, político y social. Entonces, la idea del libro es que el lector pueda tener en sus manos evidencia suficiente de lo que esa manera de ser en la política que tú señalas, Víctor, de querer de inmediato, digamos, fascinarse con algún líder y no ser un ciudadano crítico frente a lo que ese o cualquier otro puede hacer desde el punto de vista de sus propuestas y de sus acciones políticas, el daño que nos ha hecho. Allí están en el libro consignadas las pruebas de cómo esa cultura, cuando uno le dicen, bueno, Venezuela fuera del país, un país tan rico, un país que tenía tanta proyección, que tenía tantos méritos para poder salir adelante, bueno, hemos llegado al sótano de América Latina justamente por culpa nuestra, como colectivo, como nación, de, en lugar de practicar la ciudadanía, practicar más bien la condición de súbditos, no importa si estamos en república, en dictadura o en un proceso bajo un estado criminal como el actual, ¿verdad? Siempre estamos con esa tentación de querer endiosar a alguien para que nos salve. Bueno, aprendamos de nuestra historia y entendamos que ni el Estado, ni los mesías, caudillistas, militaristas pretorianos son la solución a los problemas. La solución es la libertad practicada de manera individual y cooperativa a partir de instituciones, que es el otro punto a lo que el libro, digamos, se dirige. La necesidad de que en el país tengamos instituciones inclusivas, utilizando una clasificación sobre la que seguramente Eugenio puede profundizar, y no extractivas, como las que hemos tenido hasta ahora, no solo apoyadas por ese militarismo primitivo y por una suerte de falso liberalismo que solamente nominal se apeló a él durante el siglo XIX y XX, y tampoco por la socialdemocracia y el socialcristianismo, que bajo la República Civil Democrática se encargaron fue más bien de generar un paternalismo estatal que luego ha hecho ineptos a buena parte de los venezolanos para poder asumir las propias riendas de su vida bajo un marco institucional de libertad. Bueno, les voy a pedir que vayamos un momento al corte. Vamos un momento al corte y Quédense estamos allí con Eugenio Guerrero y Luis Alfonso Herrera Orellana, autores del libro La cultura política del fracaso, editorial Galipán. Ya volvemos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve.
Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En Ávila Gallery somos especialistas en todo lo relacionado con nuestro majestuoso Ávila. Cuadros, vitrales, fotografías e impresiones. Decora tus espacios o regala y envía un Ávila a ese ser querido. Hacemos envíos al exterior. Síguenos por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente por la Universidad Internacional Honda Online, www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Y continuamos en Aquí se habla libertad con nuestros amigos Eugenio Guerrero y Luis Alfonso Herrera, autores del libro La cultura política del fracaso, que invitamos a nuestros oyentes, a nuestra audiencia, que lo busquen en las librerías y en Amazon, que también está a la disposición de todos los que quieran profundizar. ¿En qué momento? Y esta es la pregunta que quiero hacerles, Eugenio. Ustedes en el libro plantean que existen precedentes en Venezuela, pues en nuestro país, de lo que hoy nos está pasando. ¿Cuál es el periodo clave en el que ustedes determinan que esto fue así para exponer la tesis del libro? Bueno, fíjense que, o sea, en la investigación ardua que realizamos ya en los, podríamos decir, en los contextos políticos, nos fijamos que el totalitarismo que hoy en día sufrimos de una manera bastante acentuada puede encontrarse en sus pretensiones, inclusive mucho más atrás, ¿no? Y eso es por el efecto de lo que causó el marxismo en las principales corrientes políticas en esa incipiente clase media urbana. Estamos hablando de la tercera y cuarta década del siglo XX, donde cuando empiezan a fundarse los principales partidos de masas, estos partidos de masas vinieron con la intención de la estructura leninista de este partido, ¿no? Y esto fue lo que se adecuó. Y si bien el partido de masas por excelencia de la historia de Venezuela, que es Acción Democrática, por lo menos del siglo XX en adelante, era leninista más no marxista, cuando vino su primer intento como organización política para detentar el poder, que fue cuando le dan el golpe de Estado a Isaías Medina Angarita, esto incluso se glorificó como la gloriosa Revolución de Octubre, ¿no? Tratando de hacer una especie de analogía y similitud con lo que sería la Revolución Rusa, y a partir de allí se desencadenó de manera virulenta lo que sería un proceso de estatización de lo que sería la propia sociedad y la politización por medio del partido del Estado. ¿Okay? Entonces estas pretensiones, porque incluso nosotros contamos anécdotas en el libro, como por ejemplo, cómo Rafael Caldera renuncia a la Procuraduría General de la República por reclamo, o en este caso por protesta en contra de las agresiones que grupos de choques de Acción Democrática en su militancia hacían contra los militantes de AD, de COPEI, por ejemplo. Aparte de eso, una intención muy fuerte para, en este caso, con lo que sería la propuesta del Estado docente, que en este caso lo trata Luis, tratar de estatizar y partidizar a través del colectivismo marxista lo que sería la educación, y también lo que sería la toma agresiva de los fondos, a la violación a la propiedad privada, a las libertades personales, a los juicios, a las prisiones sin juicio y sin sentencia previa, fueron determinantes en un periodo que se llama en la historia el trienio ADECO. Entonces, cuando nosotros planificamos el libro, lo primero que nos dijimos fue: se pretende hoy en día, después de salir del chavismo, que se regrese a lo que se sacraliza como si fuese el pilar de la libertad de nuestra historia, de manera crítica, ¿no? Entonces, cuando nosotros sentamos los precedentes de qué fue lo que originó, cómo se originó y cuáles fueron las formaciones, los programas, incluso los textos y las lecturas que estos dirigentes políticos
mantuvieron en ese periodo, y luego en el periodo de la República Civil quedaron ciertos rasgos ya no tan virulentos, pero sí en la pretensión colectivista. Por ejemplo, en Venezuela desde 1961 en adelante las garantías de la libertad económica se mantuvieron suspendidas 27 años. Entonces cuando uno ve, por lo menos en el trienio ADECO, cuál fue el primer intento totalitario de tratar de controlar sustancialmente a la ciudadanía y todas las instituciones por el partido, y que uno ve cuáles fueron las consecuencias que derivaron lo que sería el golpe a Rómulo Gallegos en el 48, es donde nosotros podemos analizar a profundidad cuáles fueron esos factores y elementos totalitarios, más allá de lo arbitrario y más allá de lo autoritario, que pueden dar como génesis a lo que sería el paroxismo que hoy en día sufrimos. O sea, cómo son esos elementos políticos que quedaron anclados. Incluso en los 40 años de la República Civil, si bien se atenuaron, ya a partir del gobierno de Jaime Lucinchi hay una pretensión hegemónica muy clara, hay controles de precios muy acentuados, y en el libro nosotros ponemos muchísimos ejemplos como era el control de la economía, y aparte de eso lo que sería la pretensión de planificación centralizada con la propuesta de la importación, de la industrialización por sustitución de importación. Entonces, más o menos allí en ese periodo donde lo vemos. Bueno, estamos hablando con Eugenio Guerrero y Luis Alfonso Herrera Orellana, autores del libro La cultura política del fracaso. Esto es para Alexa Maza, que pregunta cómo se llama el libro, y el libro lo edita en Venezuela Editorial Galipán. Ahora, la señora Carmen Martínez, a quien saludamos, ella es nuestra asidua oyente a través del canal RCR 750 de YouTube. Dice: hola Víctor, Rocío, pero ¿cómo se saca del individuo el paternalismo que camina por América Latina? Y otra pregunta de Aníbal Rondón. Pérez Jiménez no fue estatista. Luis Alfonso, ¿podría responderle a nuestros oyentes? Claro, sobre la segunda pregunta, que es más directa, en efecto, los militares en Venezuela siempre han sido estatistas. Ellos entienden que la forma justamente en abarcar cada vez más poder y control sobre la sociedad es justamente a través de un Estado grande, intervencionista, planificador, centralista. Cualquiera que piense que en Venezuela los militares están a favor del mercado, de la propiedad privada, de la libre empresa, bueno, no conoce justamente lo que es la tradición militarista, pretoriana, muy vinculada al bolivarianismo redentor, ¿verdad?, que caracteriza en general a la Fuerza Armada en Venezuela, y que solo durante el periodo democrático, digamos, se atenuó un poco, pero sobre eso me gustaría profundizar un poco más adelante, pero no lo suficiente, digamos, para combatir esa cultura al interior de esa parte del Estado venezolano, ¿verdad?, y la forma en que la sociedad venezolana, los civiles, ven a esa institución que es la que debería estar más al servicio de los ciudadanos, porque nos cuesta bastante a todos, ¿verdad? Y no pretender que están por encima del resto de los ciudadanos, como tradicionalmente ha ocurrido, solamente porque llevan un uniforme militar. Con respecto a la primera pregunta, bueno, uno esperaría que justamente es a través del debate público con argumentos, con evidencias, ¿verdad?, manejando las emociones en un sentido constructivo. Las emociones siempre van a estar presentes, no se pueden eliminar, pero las emociones sí se pueden conducir desde la razón. Nuestras emociones como venezolanos deberían apuntar es a descubrir y entender en qué nos hemos equivocado, asumir las culpas individuales y colectivas, la responsabilidad concretamente, y a partir de ese conocimiento y reconocimiento, entonces trabajar en función de hacer las cosas diferentes. Y el libro apunta en esa dirección, ¿verdad?, en dar pruebas, por ejemplo, de cómo durante el periodo más valioso de nuestra historia, desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista de la cercanía y la libertad, que es el periodo sin duda de la democracia civil, los 40 años, digamos, de democracia civil republicana que tuvimos, cómo durante ese periodo, en materias específicas o áreas como educación, justicia y economía, bueno, las cosas se hicieron muy mal, se hicieron de una manera bastante irresponsable. No se aprovechó ese tiempo que en nuestro largo periodo como república independiente, bueno, debimos los civiles, en especial los que tenían conciencia política durante ese periodo, desde sus inicios, trabajar arduamente porque eso no se perdiera, ¿verdad? En esas áreas, ahora mismo puedo profundizar un poco o más adelante, por ejemplo, errores que se cometieron. Pero decía que este libro y muchas otras iniciativas, no solamente desde CEDICE, sino también individualmente, digamos, personas que han estado publicando, autores, desde la democracia civil y también durante esta tiranía del chavismo, ¿verdad?, han estado publicando y han estado impulsando
muchas iniciativas que muestran claramente los errores que se cometieron durante el periodo de la socialdemocracia venezolana, que fue hegemónico, nunca tuvo competidor efectivamente dentro de lo que es el espectro político, siempre era Estado y más Estado, y el único momento en que se intentó durante los 90 reducir esa o competir con esa manera de ver la política, ya sabemos que ocurrió con Carlos Andrés Pérez. Entonces sorprende que, tratando justamente de que las personas, fíjense, más que querer aleccionar a otros, es darle información para que cada quien por sí mismo pueda entender lo que nos pasó y cómo podemos salir de ello. Sorprende, decía, que una cantidad de académicos, intelectuales, formadores de opinión en redes sociales, en medios de comunicación, en entrevistas, estén hoy en día tan atemorizados y tan molestos de que hayamos una cantidad o un conjunto de personas proponiendo ideas que lamentablemente en esa dicotomía algo devaluada como izquierdas y derechas, digamos desde la perspectiva del mercado, del Estado de Derecho, de la democracia liberal, de la, garantía de la libertad individual, de la autonomía, del respeto a las personas, bueno, alarmados porque es que hay una derecha sectaria, hay una cantidad de iluminados, de profetas, de radicales del teclado, y para esto una cantidad de términos descalificativos, ¿verdad?, que utilizan una derecha reaccionaria, bueno, porque pareciera que estas personas que en gran medida están vinculadas con los responsables del fracaso de la República Civil y el ascenso del chavismo al poder, no quieren tener en una Venezuela libre el día de mañana competidores en el espectro político. Y uno se pregunta en dónde está el talante democrático de estas personas, entonces. Si es a punta de descalificaciones que queremos convivir como ciudadanos, bueno, entonces no vamos a salir del chavismo, porque esa es la esencia del chavismo, la violencia verbal, la descalificación, no el contraste de ideas. Y este libro es una apuesta por eso, es un libro, por cierto, escrito desde el dolor, en el caso de Eugenio desde el exilio, y en mi caso en medio de todo lo que fueron los asesinatos de 2017. No es un libro que uno haya escrito, que nosotros hayamos escrito con otro objetivo, sino por compromiso con el país, porque no queremos que las nuevas generaciones padezcan los mismos errores de las generaciones anteriores y que muchos hoy día estamos sufriendo. Es una oportunidad como nunca en la historia del país para poder hacer las cosas de una manera diferente, hacerlas a favor de la libertad, que es lo único que históricamente le ha funcionado a las sociedades para que sus integrantes puedan vivir mejor y sin el miedo del estatismo, del autoritarismo y en nuestro caso de ese militarismo odioso pretoriano. Bueno, vamos a hacer un corte aquí. Estamos hablando con Eugenio Guerrero y Luis Alfonso Herrera Orellana, autores del libro La cultura política del fracaso. Vamos al corte y ya regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. La Asamblea Nacional designará este miércoles a nuevos directivos de Citgo y embajadores. William Peña, periodista especializado en telecomunicaciones, alertó qué se debe hacer para evitar que se roben los datos de los usuarios de la página web Voluntarios por Venezuela, la cual está destinada para coordinar la ayuda humanitaria. Ayer corrió un rumor sobre todo esto que tiene que ver con la página de voluntarios-por-venezuela.com, en donde se hablaba de que había una especie de phishing que había creado el gobierno para poder robar los datos de quienes participaban de este tipo de nuevo sistema creado por el grupo de Juan Guaidó para sumar voluntarios en el caso de la ayuda humanitaria. La recomendación para los ciudadanos que pueden o quieren formar parte de esta nueva plataforma es ingresar, teclear en su computador el URL voluntariosxvenezuela.com y cuando vayan a esa página revisar que ese URL es exactamente el que usted escribió. Si usted lo hace a través del buscador, puede correr el peligro de que los sistemas de CanTV o del gobierno redireccionen ese URL al que usted cree que está accesando y se vaya a uno que se llama voluntariosvenezuela.com, que lo que hace es robarle los datos que usted está ingresando para quizás hacer cualquier otra cosa más adelante con ello, ponerlo quizás a firmar o hacer otra cosa de lo que está haciendo el gobierno. Tenga mucho cuidado. Lo importante es que usted teclee su URL voluntariosxvenezuela.com, registre sus datos y verifique arriba en donde está la pestaña de la computadora que esa es la página que usted está buscando. La otra página, si es redireccionada a la página que CanTV montó, que es igualita a la de Voluntarios por Venezuela, usted tiene que documentar eso, irse a empresas como por ejemplo
ejemplo, Internet B, Venezuela Sin Filtro, buscarlo en Internet y denunciar lo que está pasando. ¿Para qué? Para que ellos puedan documentar todo este tipo de ataque o de intención de vulnerar la voluntad ciudadana digital de los venezolanos. Un enfrentamiento entre bandas deja 7 muertos en la cota 905. En internacionales, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunciará este viernes, tras la reunión del Consejo de Ministros, su decisión de convocar o no a elecciones. Y en los deportes, en las Grandes Ligas, el lanzador venezolano José Alvarado tendrá la oportunidad de ser el cerrador de los Rays de Tampa Bay. Más de 3.800 millones de euros entraron la temporada pasada en el fútbol profesional alemán. 11:33, continúen con Aquí se habla libertad. Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis, donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneja. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted está escuchando Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Y continuamos con esta interesante conversación con los autores del libro La cultura política del fracaso, Luis Alfonso Herrera Orellana y Eugenio Guerrero. Ya saben que el libro lo pueden conseguir por Amazon y en las librerías del país. En el pasillo de ingeniería de la UCB también estará el libro, porque es además bien importante conocer esta política del fracaso, que ha sido como el centro de lo que ha sido nuestro desarrollo, muchas veces político, económico, social, que no termina Venezuela de despegar y de construir ese sueño que todos queremos de modernidad y de eficiencia en un país. Ustedes además hablan ahí en el libro sobre todo el proceso educativo, ¿no? Y los logros que hubo en el tema educativo, pero luego la calidad fue sustituida por la cantidad y una evidente politización y control por parte del Estado de la misma. Bueno, fue como ustedes plantean ahí, esa época de la movilidad social que produjo la educación, ¿no? ¿Y qué datos claves pueden encontrarnos en relación a esto? Eugenio, sí, Luis, cualquiera de los dos. Como bien señalas, Rocío, tanto este capítulo, digamos, del periodo de la democracia civil dedicado a la educación, como los capítulos dedicados al tema económico, específicamente de la propiedad privada y de la justicia, del Poder Judicial, durante ese periodo de nuestra historia republicana, inician justamente con un breve inventario de lo que fueron los logros, los aspectos positivos en cada una de estas áreas que los gobiernos democráticos en general tuvieron. Y eso es muy importante y nos pareció a nosotros fundamental, digamos, dejar testimonio, porque fíjense bien, no se trata de desconocer los aportes que se hicieron en cada una de estas tres áreas, han podido tomarse otras, nos concentramos en estas tres, durante ese periodo tan valioso en nuestra historia como nación independiente, como país libre, ¿no? Y justamente la educación es un área en donde innegablemente, no solo por la cantidad de escuelas, de bachilleratos, de universidades, de institutos técnicos, digamos, en cuanto a infraestructura y acceso, digamos, masivamente a centros de estudio en los tres niveles, digamos, de formación básica y en los dos niveles de educación básica y luego universitaria, se produjo durante el periodo democrático, además de una manera descentralizada, podría decirse, no solo en la capital de la República, sino también en el interior.
Así que allí hay logros muy importantes. También desde el punto de vista de la calidad, sobre todo podría decirse quizás a nivel universitario y a nivel de educación básica durante los primeros años de la democracia, en donde también hay constancia suficiente de que hubo una preocupación por las condiciones de los docentes, por la calidad de la educación, ¿verdad? Porque se entendía que justamente era por esa vía que se podían tener ciudadanos aptos para vivir en libertad, en democracia. No solamente, digamos, una educación para la capacitación laboral y solamente para poder generar, digamos, recursos propios para vivir. Sin embargo, lamentablemente, como todos lo sabemos, el rol de los partidos políticos durante el periodo democrático no fue un rol, digamos, sano, aceptable, sino que, como entre otros autores, Alan Bruber Carías lo demostró, también Juan Carlos Rey, funcionó muy rápidamente un estado de partidos en donde ellos tenían la pretensión de controlarlo todo, muy probablemente por esto que decía Eugenio durante el periodo del trienio, digamos, de Acción Democrática, ¿verdad? Esa visión total de que hay que tener control sobre la sociedad y sus estructuras. Entonces, el sistema educativo comenzó a responder a otros incentivos y a otros propósitos, ¿verdad? Comienzan los sindicatos a imponer condiciones, comienza la masificación a ser un fin en sí mismo sin preguntarse por la educación, esta idea del Estado docente, de que la educación tiene que ser un proceso conducido por el Estado, por el gobierno, porque es un derecho social, porque es un bien público. Bueno, cuando está demostrado históricamente, ustedes lo saben muy bien, Víctor, Rocío, que la educación privada es la que impulsa generalmente a las sociedades, ¿verdad? Y le da mayores oportunidades a quienes tienen menores recursos en las sociedades en desarrollo o ya desarrolladas. Bueno, no hubo, digamos, mayor interés sobre esas áreas, ¿verdad? Esa idea del Estado docente de Luis Beltrán Prieto siempre estuvo allí en la cabeza de muchos, y por supuesto también desde el punto de vista de lo que es la calidad para generar empleos, para generar profesionales, digamos, competitivos el día de mañana y con criterio democrático. Específicamente allí, por ejemplo, mostramos cómo el libro Patologías de nuestra historia, mitos, creencias perversos como el bolivarianismo, el militarismo, al que ya he hecho mención, uno nos explica cómo en el periodo democrático una cátedra como la de formación ciudadana, ¿verdad?, no fue empleada junto con otras materias, otras asignaturas que se han debido crear justamente para cambiar mentalidades, en el buen sentido de la palabra lo digo, es decir, para mostrar cómo una democracia no puede funcionar a partir de ídolos, a partir de sujetos que estén allí tutelando, ¿verdad?, porque tienen unos uniformes, lo que hacen los demás, o en torno a una figura que, lejos de convertirse en un personaje histórico, se sacralizó como la de Simón Bolívar. Recordemos que existía la cátedra bolivariana, y yo recuerdo muy bien que allí, lejos de presentar a Bolívar como un personaje histórico, bueno, era prácticamente alguien carente, digamos, de imperfecciones, ¿no? Entonces, en materia educativa, la calidad muy pronto se abandonó, solo la masificación, el tema de los sindicatos, no hubo un esfuerzo importante, digamos, por lo que era la formación de individuos críticos, ¿verdad? Y todo lo que era en un momento de la iniciativa de crear escuelas técnicas, que entiendo yo, hubo hoy unas razones políticas también para eliminarlas. Bueno, pero es muy importante que las personas tengan capacidad, porque no todos tienen por qué ir, ni plantearse ir a una universidad, pero que tengan, digamos, habilidades, oficios, capacidades desarrolladas para poder vivir de su propio esfuerzo. Entonces, muy pronto todo eso se hace a un lado. ¿Y por qué? Se pregunta uno. Bueno, seguramente porque a partir de la estatización terrible de los años 70 del petróleo y del hierro, dijeron, bueno, a fin de cuentas no hay problema, porque aquí más que del trabajo, más que de la educación de calidad para el empoderamiento, para la emancipación, para que las personas puedan vivir conforme a proyectos de vida propios, es el Estado el que va a redistribuir, es el Estado el que va a fomentar, es el que va a subsidiar, es el que va a entregar, y por tanto, bueno, no hay que preocuparnos tanto porque ya el trabajo lo tenemos hecho. Esa creencia de que somos un país rico, vaya que nos ha hecho muchísimo daño y nos sigue haciendo daño, porque no somos un país rico, somos un país terriblemente pobre en instituciones y somos un país terriblemente pobre en la capacidad de generar riqueza a partir del capital humano. Lo que tenemos son recursos naturales, una posición geográfica, un clima y una cantidad de factores azarosos que no son producto del mérito de los venezolanos, sino simplemente de circunstancias, digamos, de que ese fue el territorio que nos correspondió ocupar, que nos dan potencialidad para llegar a hacerlo. Pero no hay que equivocarse. Los políticos han jugado, y una parte importante de la población, en sentido contrario. Y eso tampoco nuestro sistema educativo lo corrigió. Así que todo lo que se hizo de bien, lamentablemente al final alcanzó poco para garantizar la democracia, para garantizar la república y nuestras libertades fundamentales, garantizadas en la Constitución del 61 y muy malogradas en la Constitución vigente del 99. Eugenio,
hay un punto de corte, un punto de inflexión que es cuando se nacionaliza el petróleo. Allí digamos que uno comienza a ver los indicadores de la República a descomponerse. Pero además conectado con esa narrativa de ustedes, empieza el venezolano de a pie a darse cuenta de que esa ilusión de que el petróleo es de todos es falsa. ¿Por qué? Porque deja de tener calidad la educación, deja de tener calidad el sistema de salud, deja de tener calidad la seguridad ciudadana que se va perdiendo. El Estado se olvida de cuáles son sus funciones esenciales y se vuelve un soñador alucinado de la gran Venezuela, gastando dinero donde no es, en grandes empresas siderúrgicas y del aluminio, que tiene detrás el presupuesto errado de que si no es el Estado no lo puede hacer nadie. Y llegamos a un momento en el cual, y eso les relato mi infancia, en la que la gran discusión del país era por qué el gobierno dejaba que la arepa de las areperas costara tanto, porque el gobierno tenía supuestamente el deber de regular la arepa que vendía el portugués. Allí hubo un punto de corte terrible que forma parte de las cosas que tenemos que resolver. Un venezolano que se infantilizó ante el papá Estado que podía resolverlo todo, pero que no resolvía nada. Fíjate, mira, a mí me parece muy interesante lo que tú dices, porque nosotros en el libro arrojamos muchísima evidencia. Yo creo que nos afincamos en ese sentido porque la idea es justamente lo que decía Luis, ¿no? Para responderte la pregunta, Víctor. La idea es tratar de mostrarle al venezolano que Chávez, o sea, Hugo Chávez y el chavismo no son causa en sí mismos, sino son la consecuencia de algo. Y eso fue la cultura política que permitió que esto germinara y que se convirtiera en el paroxismo de lo que sería la política anterior. Fíjate esto. En el libro nosotros sostenemos, por ejemplo, que es bastante perjudicial sostener en mano del Estado no solamente el monopolio legítimo de la violencia, sino también de la riqueza. ¿Y esto por qué? Porque se edifica lo que sería una unidireccionalidad del Estado y no una bidireccionalidad del Estado. ¿Esto qué quiere decir? Que ahora el Estado, como depende de su propio recurso y no depende de los impuestos que pagan las personas, entonces es independiente de la sociedad. Y esto es un mecanismo muy perverso. ¿Por qué? Porque si tú no tienes un mecanismo de presión que te permita validar que tu gestión está en buen estado, sino que simplemente como tú eres independiente y a las personas las acostumbra que el Estado tiene que garantizar todo porque puede, o sea, el Estado debe porque puede, y este mito se ha venido acentuando, entonces te genera ciudadanos que dependen y no exigen del Estado porque el Estado no depende de ellos mismos y por ende hay una desconexión brutal y fatal. Entonces, ¿dónde se generan los puentes o las conexiones para exigirle al funcionariado, para cercar al funcionariado de que no solamente está haciendo una terrible gestión, sino que la alternabilidad de realmente resulte, más allá del bipartidismo monopólico, para realmente cambiar las cosas? Entonces, primero tienes el mecanismo de la dependencia y segundo tienes el mecanismo del poder, de donde parte la dependencia para poder manipular. Entonces, fíjense, por ejemplo, uno de los ejemplos que nosotros colocamos en el libro, y esto está en la página 164, es el siguiente. Hoy en día nosotros vemos que la narcodictadura como tal amenaza a los empresarios y los persigue. Pero esto ocurría también en 1985. Por ejemplo, el 14 de mayo de 1985, en el Universal, aparecía la advertencia del Estado diciendo: seremos implacables con panaderías que no vendan pan de a medio. Y otro titular como este aparecía el 28 de febrero de 1985 diciendo esto: se fija el precio de un bolívar para el café pequeño negro con leche o marrón servido en barra. Y las amenazas, las persecuciones, el control de precios y también el control de cambio, porque debemos recordar que previamente al del 2003 existieron en la historia de Venezuela 4, lógicamente no duraron tanto y no fueron tan perniciosos como este, pero ya existía ese soporte cultural e institucional para que este paroxismo, para que esta exacerbación del fenómeno del control político llegara de manera acrítica. La persona se pregunta, bueno, pero ¿cómo fue que nos dejamos hacer esto? ¿Cómo fue que permitimos de alguna manera que esto se constituyera de esta manera y que cuando nos dimos cuenta perdimos la república y el Estado fallido y la sociedad fallida ha sido una constante ahora? Entonces uno lo tiene que buscar
en esa historia donde le permitimos a los políticos y al Estado dominar el monopolio de la violencia, el monopolio de la riqueza, permitir que controlaran la economía, permitir que suprimieran las garantías de la libertad económica y permitir que el monopolio de un partido sobre otro fuera el que realmente dirigiera el rumbo institucional de una nación. Entonces, claro, nosotros vemos con preocupación esto, porque cuando uno ve a partidos como, por ejemplo, Acción Democrática, o partidos como Un Nuevo Tiempo, o partidos como Avanzada Progresista, que claman, en cierta medida, regresar al modelo anterior como si fuese, o como si hubiese sido, podríamos decir, una especie de epicentro de la libertad y el progreso, es totalmente falso. Nosotros demostramos en el libro y de manera muy detallada cómo fue el gran fracaso económico. Y para finalizar la respuesta, fíjense que en el libro nosotros comprobamos, y con muy buena data, y ojo, para que ustedes sepan, nosotros no tomamos autores aislados, y esto no es un invento, nosotros tomamos en gran parte a los propios socialdemócratas de este periodo que criticaban a esta gestión de los 40 años de República Civil, que tuvo enormes ventajas y que tuvo enormes beneficios, por supuesto, pero por otro lado estaban gestando lo que sería lo que tenemos hoy. Fíjense esto, para 1982 la deuda externa de las empresas públicas, esto para que veamos el fracaso de las recetas de la CEPAL, había llegado a constituir el 70% de la deuda pública. Y entre 1981 y 1982, 16.100 millones de bolívares, lo cual representaba el 10% del presupuesto anual del país, fueron pérdidas a la nación. Incluso en el libro están citados varios documentos donde se hacen cálculos de cuánto perdió el ciudadano por haber delegado y por haber permitido que los políticos en el poder detentaran no solamente el monopolio político, el monopolio legítimo de la violencia, sino también de la riqueza, y quisieran con la institución lo que ellos se fijaran según sus preconcepciones socialdemócratas. Bueno, vamos un momento al corte. Estamos hablando con Eugenio Guerrero y Luis Alfonso Herrera Orellana sobre su libro La cultura política del fracaso. Ya volvemos para el cierre. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Para tus celebraciones privadas, familiares, laborales o de graduación, te recomiendo el restaurante Lon Low. Acércate y pide tu presupuesto y ponle música, decoración, pasapalos, comida y más a tu celebración. Acércate y coordina para que tu celebración sea inolvidable y degustes exquisitos platos nacionales e internacionales. Avenida Teresa de la Parra en Santa Mónica, calle Rufino Blanco Fombona a la derecha después del centro comercial. Bar restaurante Lon Low, poquito, pero sabroso, Estar bien presentado, lucir bien, proyectar la imagen ideal de nosotros mismos nos brinda seguridad. Por eso en Perfumerías Las Villas contamos con todos los productos que necesitas para realzar tu personalidad, tu esencia, tu naturaleza. Perfumerías Las Villas, siempre hay una a tu lado. Perfumerías Las Villas, tu cómplice de felicidad en belleza cosmética y cuidado personal. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Mira, tenemos 2 minutos para cada uno. Este libro es una maravilla, La cultura política del fracaso, estatismo, socialdemocracia, los orígenes de la hecatombe. Algo importante que el prólogo lo hace Aníbal Romero, figura destacada académica en Venezuela, que además tiene mucho escrito también sobre estos temas. La miseria del populismo, que fue uno de sus libros clave, que ya anunciaba todo esto que está sucediendo en América Latina. Yo creo que la moraleja es, por supuesto que tenemos que salir de este momento del socialismo del siglo XXI.
eso que llaman el cese de la usurpación, pero más importante es salir de una cultura política que nos va a hacer fracasar una y otra vez. ¿Cuál es los próximos pasos, que estamos en un momento determinante, 2 minutos cada uno, que ustedes recomendarían para comenzar a superar esta cultura política del fracaso? Institucional. Primero Luis y después Eugenio, o como quieran. Vale. Bueno, esa cultura del fracaso, para sintetizarlo, es la fusión de ese militarismo pretoriano, caudillista, personalista, previo a la República Civil, con el estatismo socialista, colectivista, intervencionista de la socialdemocracia y sus aliados políticos durante esa República Civil. Esa fusión de esos dos ámbitos culturales en el plano político dieron lugar a este fracaso colosal histórico que nos condujo lamentablemente a la tragedia del chavismo. Al margen, digamos, de sus elementos ya criminales vinculados con el narcotráfico y otro tipo de características. Yo diría que a partir de eso, en mi caso particular, le pido a los lectores que presten especial atención al capítulo dedicado a la justicia bajo la República Civil. Lo que Acción Democrática, COPEI y sus otros aliados partidos políticos y dirigentes hicieron con el Poder Judicial venezolano nunca tendrá perdón. A través del Consejo de la Judicatura se politizó y controló, a través además de mafias y tribus judiciales, lo que era el funcionamiento de la justicia. No puede haber una sociedad con igualdad ante la ley, no puede haber limitación del poder si los jueces no son independientes e imparciales. Y pareciera que eso fue una estrategia de la política socialdemócrata, que nunca los jueces fueran independientes e imparciales a lo largo y ancho del Poder Judicial. Venezolanos, si queremos que el día de mañana Venezuela sea un país próspero, inclusivo y de desarrollo, tenemos que tener un Estado de Derecho, y eso pasa por tener un Poder Judicial independiente e imparcial de la política, al margen de que siempre habrán influencias, pero no pueden ser vasallos, ni súbditos, ni asalariados de los partidos como ocurrió en ese periodo. Por último, agradecer no solamente a Eugenio, sino también a Mercedes Paz Castillo, buena amiga, todo su impulso y apoyo para que este libro pudiera ser una realidad, y por supuesto a los amigos de Galipán y al Instituto Censer, porque nos apoyaron hasta el final, y bueno, gracias a esas alianzas es que este libro ha podido salir a la luz. Eugenio. Perfecto. Ok, yo quería también comentar esto. Para comunicarse, si quieren obtener el libro, pues pueden comunicarse con Mercedes Paz Castillo, que ella ha sido la coordinadora del proyecto, y su número es 0414-328-9198, o comunicarse directamente al correo institutocenseur@gmail.com. Ok, para cerrar, fíjense que Luis Alfonso y yo no nos quedamos en el diagnóstico y la crítica. Nosotros, por la preocupación de tratar de cambiar, y que estamos, con el favor de Dios, a punto de dar el paso a salir del régimen, la idea es impulsarnos hacia una sociedad donde haya Estado de Derecho y libre mercado. Y para ello nosotros dedicamos el capítulo número 12, que es el último capítulo, que si bien hemos tenido una cultura política que nos llevó al fracaso, nosotros no estamos destinados a fracasar y no estamos predeterminados a no salir adelante. Eso depende mucho de nosotros, y eso va a depender de los políticos que elijamos, y va a depender mucho de cómo podemos limitar el poder político sobre la sociedad civil. Y para ello el capítulo 12 yo se los recomiendo porque es un capítulo de esperanza, es un capítulo que trata de diseñar un marco institucional para que iniciemos un debate, y que si bien se cometieron errores, nosotros tenemos la posibilidad y la oportunidad de progresar, siempre y cuando entendamos que es bajo el libre mercado y el respeto irrestricto a la propiedad privada y el Estado de Derecho donde las repúblicas y los ciudadanos son prósperos realmente. Bueno, muchísimas gracias. La cultura política del fracaso. La gente por el canal RCR 750 de YouTube está, pero muy contenta. Por Amazon lo pueden conseguir programa, y en las librerías de la Universidad Central del Pasillo de Ingeniería también. Y bueno, me imagino que algún día lo venderá también la librería de Se Dice, que a eso se dedica. Eugenio Guerrero y Luis Alfonso Herrera Orellana, autores del libro La cultura política del fracaso. Muchísimas gracias. Nosotros tenemos que cerrar. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares; en la gerencia de producción, Willy Sarcaya; en la producción, Kenger Jaramillo; en los controles, César Arteaga; y en la conducción, Rocío Guijarro, y quien les habló, Víctor Maldonado. Nos vemos el viernes. RCR presentó Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv. En Twitter y Periscope, @RCR750. La radio que se ve. RCR
750 AM. Porque lo bueno une.